Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con ustedes ahora, el mensaje de la palabra de Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 5, y el versículo que leemos es el versículo número 9. Y la Escritura dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldría él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Amén. Dejamos ahí la lectura, puede sentarse. Quiero, hermanos queridos, en esta oportunidad que hablemos sobre la gracia y la misericordia de Dios. Hay muchas personas que constantemente confunden lo que es la gracia y lo que es la misericordia de Dios. Pero hablar, hermanos, acerca de la gracia de Dios, estamos hablando de que esto significa y es un favor gratuito. Eso es la gracia, un favor gratuito, o es el acto de amor, hermano, inmerecido. Y precisamente de parte de Dios nosotros hemos recibido gracias, porque ha habido un acto de amor divino y bendito que sin nosotros merecer absolutamente nada, esa gracia ha sido derramada por todos aquellos que hemos creído en Él. Un favor gratuito, un amor inmerecido. Cuando hablamos de misericordia, esto es compadecerse de la miseria, por ejemplo. Eso es misericordia. Misericordia es una actitud de bondad, una actitud bondadosa. Y vea que Dios, hermano, ha derramado todos estos elementos que hoy estamos mencionando. Dios los ha derramado sobre nosotros. No sé si podemos decir amén o podemos dar gloria a Dios, pero es una realidad. Debemos de glorificar y exaltar el nombre de Dios, porque su gracia, su misericordia ha sido derramada sobre su pueblo. Aleluya. Y aquel que aún no ha experimentado la gracia, no ha experimentado, hermano, la misericordia de Dios, hoy es un excelente día para que usted pueda acercarse al Señor, pueda abrirle su corazón a Él y permitir que esa gracia, que ese amor divino, que ese favor inmerecido, hermano, que esa compasión sean derramadas sobre su vida. La historia que hoy vamos a compartir en este capítulo 5 de Segunda de Reyes precisamente nos habla de un hombre que él no estaba buscando a Dios. Es más, era un hombre que no era judío, no era israelita, no era un hombre que pertenecía al pueblo de Dios. Este hombre era un general del ejército del rey de Siria. Era un hombre de eminencia, era un hombre de una jerarquía militar que tenía la gracia del rey. Hermano, el rey le estimaba en gran manera, porque había sido un hombre que había ganado muchas batallas, un hombre que había salido victorioso de muchas guerras, un hombre valiente que, como dije, tenía posición, tenía dinero, tenía nombre, tenía favores de parte del rey. El único problema que tenía es que estaba leproso. Y la lepra, hermanos queridos, era una enfermedad incurable. A todas aquellas personas que les daba lepra iban directamente hacia la muerte y eran sacados de sus hogares, de las aldeas o de las ciudades, y eran puestos aparte donde se encontraban los demás enfermos de lepra. Nadie podía acercarse a ellos porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Por eso los primeros versículos dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre, oiga las características, era valeroso en extremo, o sea que no era cualquier valiente, sino que sobrepasaba su valentía. Era un general que él se arriesgaba y sobrepasaba
los límites y se iba a los extremos. Pero después de que da todas esas cualidades de él, dice la escritura en su parte final, pero leproso. Hoy en día hay mucha gente que tiene fama, tiene nombre, mucha gente que tiene influencia de parte de reyes, de parte de gobernantes, de parte de los presidentes, personas que han sido puestas en eminencia, que tienen posiciones, que tienen representaciones mundiales, personas, hermanos queridos, que de alguna manera reciben la admiración de las demás personas. Y hay quienes que dicen, wow, no es que fulano de tal, no es que quien como él, ese hombre sí es tremendo, esa mujer sí es valiente. Pero pasa un problema, que tienen lepra, porque en la Biblia la lepra es la representación del pecado. A causa, hermano, de su pecado ha venido esa lepra, hablando espiritualmente, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y el hombre que está apartado de Dios, el hombre que se separa de Dios, el hombre que no atiende, no escucha la voz de Dios y piensa que por tener nombre, por tener posición, por tener cosas, por tener respeto de las demás personas, piensan que eso es todo en la vida. Estas mismas personas saben que están equivocadas, porque ni con todo el oro del mundo, ni las posiciones que tienen, logran ser felices en la tierra. Hermanos queridos, yo sé que nosotros los creyentes hemos escuchado constantemente hablar sobre la misericordia de Dios, y es porque lo hemos experimentado en nuestra vida. Conocemos que Dios es un Dios, dice la escritura, lento para la ira, pero es grande en misericordia. O sea, Él se compadece de nuestra miseria, porque la verdad es esta: el hombre sin Cristo es miserable y está desnudo. Y no estoy hablando de las cuestiones terrenales, de todo lo que el hombre pueda poseer humanamente, sino que estoy hablando de su condición espiritual. Está miserable, hermano, está vacío, seco, está desnudo delante de Dios. Pero la pregunta es si nosotros los creyentes usamos tanto este término sobre la misericordia de Dios. Sin embargo, el problema es que muchas veces no sabemos como creyentes reconocer esa misericordia de Dios en nuestra vida. Y digo esto porque si reconociéramos la misericordia de Dios para nosotros, actuaríamos diferente. Escuchamos, sí, y a veces tenemos las ideas de los conceptos, de las palabras. Es más, pudiésemos quizás conocer hasta la etimología de las palabras, o sea, la raíz de donde provienen las palabras. Pero una cosa es escuchar, una cosa es saber también, pero otra cosa diferente es reconocer. Y Dios no solamente quiere que nosotros sepamos que Él es misericordioso, que Él es grande, sino que reconozcamos en nuestra vida esa misericordia y seamos agradecidos con Él. Hermanos, en la historia que hemos leído el día de hoy, vemos cómo la misericordia de nuestro Dios se manifiesta de una manera poderosa en este hombre. Y veamos lo que nos enseñan, hermanos, los primeros 3 versículos, donde podemos ver que Dios en su misericordia, Él nos buscó, aunque nosotros no le buscamos a Él. La Biblia dice que Él nos llamó, no es que nosotros le hayamos llamado a Él. La Biblia dice que Él nos buscó a nosotros. Dice la escritura que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No somos nosotros los que salimos corriendo para la iglesia, hermano, diciendo, no, yo necesito buscar a Dios. Sí, Señor, mira, aquí vengo a buscarte. No, mire, si hay personas que por puro compromiso llegan a veces a la reunión familiar, porque pusieron su palabra. Y hermano, aunque parezca mentira, todavía hay gente que tiene palabra. Entonces se comprometieron y por esa palabra que dieron, ¿verdad? Fueron, hermanos, a la reunión familiar o van a las iglesias porque se sienten comprometidos. Pero no es porque realmente haya ese anhelo, ese fervor, esa sed de buscar a Dios. En esta historia uno puede ver exactamente lo mismo en la vida de este hombre que, como dije, a pesar de que tenía posición, renombre general, pero leproso, o sea, iba directo hacia la muerte. La palabra del Señor nos enseña que una joven, una muchacha que había sido traída de Israel cautiva y la tenían como esclava en la casa donde estaba aquel general. La escritura dice que ella le comentó a la esposa de este general y le dice, mire, si tan solo
mi señor, el general, fuera y buscara al profeta de Dios llamado Eliseo, yo sé que él podría quedar libre de su enfermedad. Aquella mujer inmediatamente, al escuchar las palabras de esta sirvienta, de esta esclava, de esta mujer que estaba en cautiverio, le dice a Naamán lo que esta joven le dijo, e inmediatamente él comienza, hermano, a hacer los preparativos y va donde el rey de Siria y le dice: mi rey, yo necesito que usted me haga un favor, quiero que me escriba una carta y que esta carta sea enviada al rey de Israel. Quiero que interceda por mí, porque dicen que Israel tienen un profeta y ese profeta hace milagros y yo no me quiero morir. Porque ¿quién se quiere morir? Bueno, aunque hay gente, ¿verdad? No sé, por alguna razón hay gente que hoy, mire, el mundo está tan loco que hay gente que se quiere morir. Espero que usted no. Pero este general no quería morirse y él pensaba que por la influencia que él tenía, el rey habría de mandar esa carta y todo iba a salir conforme a lo que él había planeado. Y efectivamente, aquel rey de Siria escribe aquella carta. Y esta carta es enviada, una carta de recomendación para pedir el favor. Cuando el rey de Israel comienza a leer esa carta, dice la Biblia literalmente que rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy yo Dios que puedo dar o puedo quitar la vida? Hermano, el rey de Israel reconocía que no era el profeta, que no era por la influencia de reyes que el milagro habría de suceder. Hermanos queridos, cuando uno lee esta historia, que yo sé que muchos de ustedes se la saben de memoria, en otras oportunidades hemos hablado ya sobre esto, pero uno puede ver en la vida de este general, de este ejército, que aunque no era judío, no pertenecía al pueblo de Dios, pero fue alcanzado por la gracia, por la misericordia de Dios. Y lo otro que podemos aprender es que Dios puede usar a todo aquel que se dispone a dar testimonio de Dios, a dar testimonio de Cristo. Toda aquella persona que se dispone a servir a Dios, Dios puede usarle de manera poderosa. Imagínense cuál fue el vehículo que Dios utilizó para hacer un milagro maravilloso. La vida de una joven, la vida de una esclava, la vida de una mujer que yo no sé si usted ha analizado esto, pero esta mujer que había sido tomada como prisionera, esta mujer que había sido cautiva de los sirios, ella debería de estar enojada con el general, porque la tenían como esclava. Ella no pertenecía ahí, no era esa su tierra, ella pertenecía a Israel. Y la pregunta es: ¿cómo es posible que esta mujer se preocupara por su jefe, se preocupara por su captor? Porque recordemos que él era quien ponía, hermano, todas las estrategias de guerra, y cuando iban a otras ciudades, él daba las órdenes y decía: llévense a estas personas, que las vamos a tener en cautiverio, las vamos a tener de esclavas. Pero ¿cuál es el corazón que tenía esta joven? Era un corazón puro, era un corazón amoroso a su prójimo y aún más hasta sus enemigos. Hermano, lo hemos mencionado en otras oportunidades, que es muy fácil amar a los amigos, amar a la familia, amar a aquellos que nos caen bien, aquellos con los que por alguna razón como que hay cierta química, ¿no? Y hay gente que uno se acerca y pareciera que uno la conoce, como dicen, hermano, normalmente de toda la vida. Es fácil amar a nuestros hijos, es fácil amar a aquellos que nos hacen bien, es muy fácil. Pero lo complicado, lo difícil para el hombre es amar a aquellos que nos han hecho daño, aquellos que nos han lastimado, aquellos, hermanos, que han provocado heridas en nuestro corazón, aquellos que en lugar de hacernos el bien nos han hecho solamente males a nosotros. Pero ¿cuál era el corazón de esta joven? Un corazón conforme al corazón de Dios. Una joven pero sabia, joven pero temerosa de Dios, joven pero creyendo que Dios tenía poder para hacer milagros. Qué bello es encontrarse con personas así. Y cuando esta joven comparte, hermanos queridos, me llama mucho la atención
todo lo que narra esta historia, porque es una historia muy hermosa. Dice el versículo número 2: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, de la cual servía ¿a quién? A la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Pero vea también, hermanos, la actitud del profeta de Dios. En el versículo 8 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Como diciendo: que venga, déjalo mi rey, que venga y conocerá que nuestro Dios sí sana, que nuestro Dios sí es poderoso. Vamos a darle testimonio que nuestro Dios es real, que nuestro Dios es vivo. Mire, allá afuera hay tremendo engaño, hay un montón de diablos, hermanos, que es pura falsa, pura mentira. Y les cobran, no sé cómo anda la tarifa ahora. Sí, antes era $3.99 el minuto, de ahí le subieron $4.99, por ahí salían los anuncios en la televisión. Hoy no sé cómo esté el minuto. Pagar para que le engañen, para que le mientan, y pagar para que hagan, hermanos, ciertos ritos satánicos para que la gente se endemonie. Eso es lo que hace sin darse cuenta. Todos aquellos que visitan a los hechiceros, todos aquellos que buscan, hermano, a adivinos, eso es diabólico. La Biblia lo dice, que ni los hechiceros, ni los adivinos, ni los agoreros van a entrar, ni los idólatras, al reino de los cielos. Amén. Solamente aquellos que hayamos creído en el Dios verdadero, en el Dios fiel, en el Dios real, en el Dios todopoderoso. Este profeta sí estaba ungido de Dios. En la visión, cuando él escucha que el rey se rompió las vestiduras, se sentía, me imagino yo, este hombre, hermano, enardecido, se sentía mal por lo que el otro rey había pensado de él. Pero ahí el profeta le dice: tranquilo, no se preocupe. La Biblia dice que vino Naamán y ya leímos que era la cantidad. Él llevaba oro, llevaba plata, llevaba 10 mudadas para vestirse, o sea, le llevaba ropa. Hoy en día se han levantado muchas clases de predicadores, entre muchos de ellos que se autodenominan profetas de Dios, otros se autodenominan apóstoles. Y hermano, ya solamente falta que se llamen patriarcas y luego arcángeles. En serio, hoy hay tantas locuras. Pero yo me imagino que si alguno de la gente de hoy en día, de nuestra época, le hubieran llevado, le hubieran ofrecido oro, plata, trajes de seda con buenas corbatas, ¿qué cree que hubieran dicho muchos de los hombres de hoy? Oh, claro, claro, mi general, yo oro por usted, no se preocupe, si mi Dios es poderoso, véngase. A ver, pero primero traiga su ofrenda. ¿Han escuchado cómo compran milagros hoy en día? Pero vea qué es lo que hace un hombre de Dios, un profeta verdadero de Dios. ¿Qué es lo que busca? No busca las cuestiones materiales, sino que lo que busca es que el nombre de Dios sea glorificado. Tráiganlo, dijo, para que sepa que aquí hay profeta, que aquí hay palabra de Jehová.
Dice el versículo número 9: y vino Naamán con sus caballos y con carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Mire, llega el momento donde este hombre, pensando que por el dinero que llevaba, por la plata, por el oro, por los vestidos que llevaba, por la carta de recomendación que había sido escrita, hermano, por la mano del rey, él pensaba que el varón de Dios, que el profeta de Dios habría de salir a encontrarle y hermano, a cuadrársele, ¿verdad? Como era general, a cuadrársele, como diciendo: me pongo a sus órdenes. Pero ¿sabe qué es lo que dice la Biblia que sucedió? Que él ni salió. Mandó a su criado, envió un mensajero, y salió aquel mensajero y le dice: dice mi señor, dice el profeta, que vayas al Jordán. Que por cierto, hermano, el río Jordán en esa época no era de los mejores ríos. Habían ríos con agua cristalina en Damasco, por ejemplo. Habían ríos preciosos, cristalinos en esa época. No había tanta contaminación como la que hoy tenemos. Pero el Jordán se caracterizaba por ser un río, hermano, de agua que no era limpia, sino que era sucia. Había mucho fango. Y la pregunta es: ¿por qué no sale Eliseo? Sino que envía a su criado, y le envía no a los mejores ríos de la época, sino que le mandó a uno de los peores ríos para el general de la época. Lo envía al Jordán y le dice: dice mi señor que vayas y que te sumerjas 7 veces en el Jordán, y entonces quedarás limpio de tu lepra. Hermanos queridos, hay muchas personas que tienen muchas expectativas en relación. Cuando alguien viene a los pies de Cristo y dice: bueno, está bien, voy a ir a la iglesia a ver qué pasa. Y piensan que el asunto acá, hermano, es fácil, que vamos a estarle esperando con tambores y trompetas y globos y fiesta, porque ahí viene el pecador. Claro que nos gozamos de que vengan a este lugar, pero tal vez no se les da el recibimiento que algunos esperan. Este hombre, él esperaba, y como él mismo lo dice: yo pensé que él habría de salir, iba a clamar a su Dios, iba a hacer una oración por mí, y que yo iba a quedar instantáneamente limpio de aquella lepra. Pero ¿sabe cuál es la acción que toma este hombre, Naamán? Dice la Biblia que se enojó. Se enojó. Se enojó. Hermanos queridos, cuando yo leía esto, es acá donde uno puede ver que a veces el orgullo del hombre y la dureza del corazón del hombre no le permite al ser humano que alcance los favores, la misericordia de Dios. Dentro de la misericordia que Dios tiene para el ser humano, en esta escena lo que uno puede ver es que no es Naamán el que tiene la iniciativa de buscar a Dios, sino que la iniciativa la tuvo aquella joven. ¿De acuerdo? Ella fue quien comenzó a hablar con la esposa del general, a decirle: mira, allá en Samaria hay un profeta de Dios y él puede orar y tu esposo será sano de la lepra. Ahora, digo esto, hermano, porque Naamán estaba lejos de Dios, pero a pesar de que Naamán no buscó a Dios, no oró a Dios, sino que él lo que andaba, y lo que mejor dicho él quería es que otros oraran por él, como mucha gente que siempre está: hermano líder, mire, le pido, ore por mí. O a veces van a tocar puertas, van a visitar y dice: mire, fíjense que no puedo ir a la reunión, pero hágame un favor, ay, ora por mí, oiga, por favor. ¿Y él por qué no ora? Sí, ¿por qué no ora? No, es que a mí Dios no me oye. ¿Y por qué no te oye? A veces el hombre
quiere las cosas tan fáciles, quiere solamente delegar el trabajo a otro. Hermano, le pido, le suplico, ay, ora por mí, oiga, por favor, ay, ayune por mí. ¿Y usted por qué no ayuna, perezoso? Hermano, y se va a quedar a la vigilia así. Hermano, mire, ya que van a orar toda la noche, ay, le encargo, hermanito, en el nombre del Señor, ay, clame por mí, oiga, y por mi familia también. Es que ando en busca de un nuevo trabajo, hermano. Quiero ganar más dinero. Y siempre está con esas delegaciones, ¿no? Y aquí lo que él quería es que el profeta de Dios orara por él. Ahora la pregunta es, ¿por qué Naamán no buscó directamente a Dios? Y comenzó a clamar a él. Claro, es obvio, no le conocía. Recordemos que él no era israelita. Pero muchos de nosotros, hermanos, vivíamos nuestra vida sin pensar en Dios, sin buscar a Dios, sin reconocer nuestra necesidad que teníamos de ser sanados de nuestra alma, de nuestro corazón, de ser perdonados, de ser cambiados. Capítulo 10 de Salmos, versículo número 3 al 6. Dice el malo: por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, ¿qué está diciendo este versículo 3? Que el malo, por su orgullo y por su altivez, no quiere buscar a Dios. Y él mismo en su vida, no crea usted que los pensamientos de los hombres que no tienen temor a Dios, no piense usted que ellos están constantemente pensando en Dios. Ay, primero Dios, no, si Dios me ayuda. No, el hombre no, en lo que menos piensa es en Dios, en lo que menos piensa es en una iglesia, en lo que menos piensa es en congregarse, en lo que menos piensa es en leer la Biblia, en lo que menos piensa es en orar, en ayunar, en vigilar, en buscar el rostro, la presencia del Señor. El hombre no está pensando en eso allá afuera. Y esa es una realidad. El hombre está pensando: ¿a dónde voy a ir el fin de semana? ¿Cuál es la disco que voy a visitar? ¿De qué marca voy a comprar la cerveza? ¿Voy a probar los nuevos cigarros que acaban de salir? El hombre está pensando solamente, hermano, en su maldad, en su pecado, pero no piensa en Dios. Y esto es lo que este salmo dice: tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Por el mismo orgullo, hermanos. Y el versículo 6, ¿qué dice? Dice el 6, dice en su corazón: no hay Dios, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Eso es lo que el ser humano piensa, que todo el tiempo se la va a llevar como él quiere, y que él siempre va a salir en caballo blanco, y que Dios nunca, no, si es que Dios es amor, Dios no puede hacerme nada a mí porque Dios es amor. Sí, es cierto, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Hermanos queridos, cuando uno lee pasajes como esto, uno puede darse cuenta que el hombre, por su misma naturaleza pecaminosa, no busca a Dios. No quiere buscar a Dios. Cuando uno va al libro de Romanos, capítulo 10, versículo número 20, uno puede también encontrar que definitivamente es el Señor quien nos busca a nosotros, y no somos nosotros los que buscamos a Dios. Quiero que vayamos al libro de Romanos. También puede buscar el libro de Isaías, capítulo 57. Hermanos queridos, hay varias porciones en relación a todo esto que estamos hablando el día de hoy. En este capítulo 10, versículo número 20, dice la escritura: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hermanos queridos, a través de la misma escritura uno puede darse cuenta que Isaías está narrando cómo el desprecio de muchas personas que no quieren buscar a Dios, no quieren buscar la salvación, no quieren buscar esa gracia divina, esa gracia misericordia, esa gracia divina y esa misericordia de Dios. Mas sin embargo, lo maravilloso es saber que Dios es el que está interesado por el hombre. ¿Qué es lo que hace este hombre? Alejarse. Mire, estaba a punto de recibir el milagro, a punto de recibir la sanidad, pero en ese momento, ¿qué es lo que este hombre hizo? Se fue. Y no se fue contento, salió enojado, salió molesto de aquel lugar. Pero, hermanos, uno puede ver que lo bueno es que Dios siempre pone personas a nuestro alrededor para que nos hablen, para que nos aconsejen, personas que nos guían a Dios. Yo no sé cuántas personas han venido como invitadas el día de hoy. Yo quiero decirle algo: aquel que lo invitó a usted a este lugar, esos son los verdaderos amigos, aquellos que buscan el bien para usted,
aquellos que desean que usted sea lleno de la gracia y de la misericordia de Dios, aquellos que quieren que usted conozca al Dios vivo, a un Dios verdadero. El hombre está lleno en el mundo de religiones y las religiones no hacen nada por el hombre. Hay religiones que literalmente llevan a los hombres a que entreguen su vida, se pongan bombas y exploten. Eso hacen las religiones, hermano, porque la religión no es la que salva, no es la que cambia, sino que es Cristo Jesús, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, la que nos limpia, la que nos perdona, la que nos redarguye, la que nos santifica, hermano, quienes nos hace nuevas criaturas a través de la sangre de Cristo, de ese acto tan maravilloso que Dios hizo por nosotros. Los siervos de Naamán le dicen al general: mi general, ¿qué le cuesta hacer lo que el profeta le ha pedido? Hermanos queridos, cuando yo leía esto, yo pensaba que hay muchas personas, y quizá haya alguien en este lugar que se ha apartado de Dios, se ha apartado de la iglesia, se ha alejado de los caminos del Señor, quizá porque le molestó lo que alguien le hizo, porque le hizo sentir mal, así como se sentía Naamán. Se sentía muy mal porque no había salido el siervo de Dios, sino que había enviado a alguien a decirle lo que tenía que hacer, y eso fue lo que le molestó. Hay gente así, hermano, se molesta por una mínima cosa, porque no se le saludó, una mirada, y tal vez ni le estaban mirando a él, y dice: no, es que me miró muy feo, y no era con él o con ella el asunto. Pero ¿qué cosas son las que nos hace enojar? ¿Qué cosas son las que nos hacen que nos apartemos del milagro que está por suceder, de la bendición que Dios quiere derramar en nuestras vidas? Alguien quizás por eso se alejó de Dios, ya dejó de orar, dejó de congregarse, dejó de leer la palabra del Señor, porque está molesto. Es más, hay quienes que se molestan hasta con Dios. No, es que Dios a mí no me quiere. No, es que si Dios me quisiera, ¿por qué Dios permitió que sucediera tal cosa? Cuando el hombre no piensa, por su mismo pecado, desobediencia, por su misma concupiscencia, hace tantas cosas, cuando Dios no tiene nada que ver en eso, sino que es la misma maldad del hombre. En la gran misericordia de Dios, Él siempre manda a personas para que nos busquen, para que nos hablen. Y aunque huyamos, hermanos, yo ya he escuchado aquí dentro de la congregación personas que cuando eran evangelizadas lo que hacían es quedarse calladitos, en silencio. Ay, ahí viene el líder, ahí viene la hermana o el hermano fulano, estos evangélicos a invitarme a la reunión vienen, y se quedan: niños, no hagan ruido, silencio, y apagaban hasta el televisor. Yo le digo porque ya me ha pasado cuando yo he ido a visitar. Cuando hemos ido a evangelizar, uno escucha que está el televisor con todo, y uno toca y miran por el agujero, y luego cuando lo ven a uno, ¿verdad?, con su Biblia, hermano, que va a exponerles la palabra del Señor, apagan el televisor y absoluto silencio. ¿Uno entiende? Otros le ponen rótulos: no queremos a los protestantes, dicen. Nosotros no andamos protestando. Lo que andamos es predicando a Cristo para que las almas reciban bendición, reciban paz, reciban el amor de Dios. Pero no es casualidad que alguien te haya invitado a la célula o te haya invitado a este lugar. No es casualidad. Es el amor de Dios. Aleluya. La misericordia de Dios se manifiesta recibiéndonos con amor y ayudándonos cada día. Dice el versículo número 12. Vea las palabras que dice este hombre. Leamos desde el 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Pero mire, tan enojado iba que luego dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y vuelve a recalcar, y se fue enojado. Quiera Dios que usted no vaya a salir de este lugar enojado, sino que salga con una sonrisa de oreja a oreja, hermano, porque el Señor le ha bendecido este día, porque hemos sido bendecidos por la presencia de Dios. Pero vea lo que hace el general. Él dice: ¿acaso Habana y Farfar, los ríos de Damasco, no son mejores que ese río Jordán sucio que me están enviando ahí a Israel?
O sea, como diciendo, si yo puedo ser sano en uno de estos ríos, ¿para qué me están enviando allá? Si así como me puede sanar allá, me puede sanar acá. Mire, ese es el problema del hombre, que el hombre quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Por eso es que hoy hay muchos creyentes, hermano, que ni deberían de llamarse así, pero hoy todo el mundo dice ser creyente porque ellos hacen las cosas como ellos creen que así es. Quieren que se acomode, hermano, a los pensamientos, a los criterios de ellos, que el Señor se acomode a ellos. Y el hombre no quiere acomodarse a su palabra. El hombre no quiere obedecer a Dios, sino que él dice, no, yo creo que así son las cosas. Señor, mira, y si tú puedes hacerlo allá de esta manera, aquí también. ¿Para qué me congrego? Si así como puedo orar el día martes en la iglesia, yo aquí puedo orar en la casa. Yo aquí oro. Están haciendo las cosas a su manera y así quieren recibir bendición, y así quieren recibir milagros. Y así quieren que el Señor se glorifique, se manifieste de manera poderosa. Pero las cosas no son así. No es como yo quiero, sino que es como el Señor dice. Pero hermanos, para ir concluyendo, el versículo número 13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Como diciendo, mira, lo que el profeta te está pidiendo es algo sencillo, solo que te bañes. Es todo. ¿Qué te cuesta bañarte? Tú te bañas una vez al día. Él te está diciendo que te bañes 7 veces. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso si él no te pediría que hicieras algo? Recordemos que él era general. Imagínense que le hubiera puesto, hermano, una penitencia, que sabemos que Dios no obra de esa manera. Pero tienes que subir X montaña, X monte, o tienes que ir caminando de aquí a allá. Él hubiera hecho. Y eso es lo que hoy en día la gente hace. Hace las cosas que Dios no les pide, y lo que Dios les pide no lo hacen. Haz lo que el profeta te ha dicho. ¿Qué te cuesta? Mire, mejor los criados tenían mayor entendimiento. Mejor los criados tenían más clara la visión que él. ¿Pero por qué cree que era? Por el orgullo, por la posición que él tenía. Versículo número 14 dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Mire, hermano, vea qué es lo que sucede cuando el hombre se baja del caballo del orgullo. Hay muchos que no quieren dejar ese caballo, ahí andan todavía. Y así vienen a la iglesia en caballo de orgullo, de altivez. Y termina el culto y allí van en el caballo. Mire, cuando este hombre se bajó del caballo del orgullo y de la altivez y comenzó a obedecer, entonces ahí es cuando las cosas cambiaron. Ahora, pensemos, no era fácil para este general. Si él estaba acostumbrado a dar órdenes, no a que le dieran órdenes. Pero vea, el Señor tuvo que obrar en él para que se humillara, porque ahora le estaba obedeciendo hasta a los criados. Y le estaba obedeciendo al profeta de todas maneras. Y le estaba obedeciendo a Dios de todas formas. La pregunta es, ¿por qué esperar tanto? Hermano, hay mucha gente que dice: no, yo más adelante me voy a poner a cuentas con el Señor. Es que tengo unos asuntitos por ahí, unos voladitos, dicen en El Salvador. Tengo por ahí ciertas cosas y más adelante. ¿Por qué sigue sufriendo? ¿Por qué sigue hundido en la enfermedad de la lepra que se lo va acabando cada día? Cuando hoy es día de salvación, hoy es día de libertad, hoy es día de liberación, hoy es día de salvación, hoy es día donde Dios quiere hacer milagros. El milagro sucedió 7 veces y el milagro fue hecho. Y dice la Biblia que su piel era como una piel, hermano, de un bebé que fue restaurada. Vea lo que hace la obediencia. Lo que hace la obediencia hace milagros.
hace milagros y Dios quiere hacer milagros en nosotros en este día, hermano, pero debemos de despojarnos de todo orgullo, de toda altivez y reconocer que sin Dios no somos nada. Mejor dejémonos abrazar por Dios, dejemos que la misericordia de Dios se derrame sobre nosotros, que la gracia de Dios se derrame sobre nosotros, y entonces recibiremos sanidad total y completa. Dicen amén. Aleluya. Cierre sus ojos entonces. Queremos orar por usted. Llámenos al 704-502-4444. 704-502-4444.